Nos vamos a meter en análisis con Eduardo Botinelli de consultora Factum, como decíamos, poniendo la lupa bien grande sobre la interna del Partido Nacional, el partido que, claro, hasta dentro de 20 días está en el gobierno, pero se prepara para un cambio, pasar para la oposición, pasar de ser gobierno a ser oposición, comandar la coalición, todo un asunto, además del ordenamiento interno que ya en algún momento lo mencionamos. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bueno, sí, hay dos. Antes que sí. te metas en esto, a ver si te lo hago a manera de introducción y si puede ser aceptable. Es como que cuando se pierde una elección cuesta acomodarse, ¿no? Parece que los blancos todavía estuvieran sintiendo el cimbronazo de haber perdido la elección. Sí, hubo varios hechos que terminan en esto, ¿no? Es decir, por un lado es la pérdida del gobierno, por otro la correlación interna de los grupos políticos. Una cosa es lo que pasó en junio, otra lo que pasó en octubre. Y lo otro es que empieza la competencia departamental. Entonces son tres hitos donde se mete en el medio de haber perdido el gobierno nacional, donde a su vez viene la renovación del directorio, que es uno de los puntos que vamos a hablar, y esa renovación del directorio no es lo mismo conformar un directorio siendo oficialismo que siendo oposición. Pero lo que difícilmente estaríamos hablando de esto si no hubiera perdido la elección el Partido Nacional. No, claro, justamente porque en realidad pierde importancia o relevancia jerárquica la conformación del propio directorio en la medida que lo más relevante pasa por mantener el gobierno nacional. Cuando se pierde, cobra relevancia otros cargos, sean legislativos, sean ejecutivos a nivel nacional o departamental o a nivel partidario. ¿Qué pasa con Artigas? Bueno, ese es uno de los grandes puntos, digamos, es como una piedra en el zapato que le apareció al Partido Nacional en medio de la campaña electoral pasada y que resolvió rápidamente antes de las elecciones nacionales, ¿no? Es decir, bueno, tomó la decisión rápida de desafectar, de desafiliar a Pablo Caram y a Valentina Dos Santos, de forma de quitar ese tema de la discusión del medio de la campaña electoral, con un mensaje contundente, decir, bueno, el Partido Nacional toma acciones. Y el tema es que Valentina Dos Santos, que es la figura que hoy está en discusión, digamos, en términos de... Caram no podía ir por la reelección. Claro, Caram ya estaba en su segundo mandato. Comenzó una movida, primero con que había cumplido la pena o cumplió la pena en enero, y una movida en Artigas buscando que se habilitara su candidatura. Entonces, claro, eso trae el tema de nuevo arriba de la mesa, y después de haber pasado las elecciones nacionales, habiendo dado ese mensaje el Partido Nacional hacia las elecciones nacionales, fue algo parecido, no en los mismos términos, pero parecido en términos de ejecución, a lo que sucedió con el Partido Nacional y Carlos Moreira en 2019. El Partido Nacional inhabilita a Carlos Moreira hacia la elección nacional del 2019 y después le permite presentarse en forma independiente dentro del lema Partido Nacional en las elecciones departamentales de 2020, y después lo reincorpora al Partido Nacional. Entonces, teniendo ese antecedente, de alguna forma también se abría la posibilidad de que se habilitara a Valentina Dos Santos a ser candidata del Partido Nacional para la Intendencia de Artigas. El Partido Nacional termina decidiendo mantener la postura de que no puede presentarse a la candidatura por el Partido Nacional, no sin discusiones internas, justamente por los antecedentes, por otro lado, por dos cuestiones básicas, o tres. La primera es que Valentina Dos Santos tiene un apoyo popular en Artigas que es muy relevante. De hecho, los conflictos o las denuncias contra la Intendencia de Artigas o la gestión de la Intendencia de Caram empezaron antes de las elecciones del 2020. Y en esa elección, la candidatura de Caram tuvo el 55% del total de votos de Artigas. Tuvo también un porcentaje de respaldo muy grande en la interna. También. Y en octubre también. Y el diputado del Partido Nacional por Artigas es del grupo de Valentina Dos Santos. Y no son pocos los que dicen que Valentina Dos Santos cede, entre comillas, esta posibilidad de ir como candidata, pero está claro que puede llegar a ser la próxima secretaria general de la Intendencia de Artigas, pues no queda inhabilitada a ejercer cargos en la próxima administración. Y siendo la secretaria general, probablemente pueda tener un peso relevante en la gestión departamental, que básicamente es lo que ella quiere. Sin dudas. Hay algunos casos en otros departamentos que se ha dado no por inhabilitación de este tipo, sino por no haber sido ido a reelección, que un intendente fue 2 veces
y cuando no pudo ser reelegido fue el secretario general, es decir, mantuvo el poder, digamos, de alguna forma en la intendencia. Pero además, creo que acá para la decisión del Partido Nacional aparecen dos temas adicionales. Uno es el pedido público de presentación de firmas que genera la tensión. Pero el tercer punto es cómo habilitar la candidatura de Valentina Dos Santos le podía repercutir en otros departamentos, no en lo que pasaba en Artigas, sino en cómo el tener el tema Valentina Dos Santos arriba de la mesa en una discusión pública le pudiera afectar en otros departamentos. Más allá del resultado de Artigas, esa discusión sobre la habilitación de Valentina Dos Santos, si se trasladaba a otros departamentos donde el Partido Nacional quiere mantener los gobiernos departamentales y que son competitivos, como Salto, Paysandú, Río Negro, que además geográficamente están relativamente cerca, o Rocha, que también es un departamento que el Partido Nacional quiere retener y es competitivo, o incluso otros que pueden tener cierto grado de competitividad, hay que ver cómo avanza la campaña y demás, pero Colonia, 33, Florida o San José, también. Es decir, o sea, lo que decís es que la decisión está más tomada con ojos externos al departamento de Artigas que con los ojos, si esto fuera un resorte solamente de Artigas, no se hubiera saldado de esta manera. Si fuera, es claro que el apoyo de Valentina Dos Santos y de Caram en Artigas es muy amplio y desde el punto de vista estrictamente electoral era más fácil habilitarlo que no habilitarla. Se evitarían problemas que tuvo el Partido Nacional en Artigas. Pero por el contrario, significaría una discusión pública y política mucho más fuerte fuera de Artigas. El otro tema no es menor. Es verdad que en la agenda de los medios capaz que no ocupa tanto tiempo. Recién veíamos a Sebastián Andújar hablar al respecto. Pero me parece que más allá del punto de vista formal, ahora la decisión se pasó para después de mayo. Y esto también te lo pregunto dentro de tu análisis. La conformación del directorio, del próximo directorio, ¿es una especie de, entre comillas, afrenta, de desafío al liderazgo de la calle Pou? Bueno, en parte sí, en parte se presenta no como un desafío específico y directo en este momento, pero sí son sentar las bases por lo menos de la disputa de una posición relevante del partido entre Aire Fresco, el sector de la calle Pou, aunque no fuera él candidato, y Alianza País por parte de Javier García. Entonces, teniendo en cuenta que la calle Pou no va a ocupar cargos ni en el Senado, ni en el directorio del Partido Nacional, bueno, se abrió ese espacio de disputa con lo que hablamos al principio, en un rol que es distinto al que tuvo estos 5 años, es decir, un rol desde la oposición. Un punto que es importante es, bueno, dónde se va a situar la calle Pou, más allá del lugar específico en el CED, desde el punto de vista de la presencia política y mediática en este periodo de gobierno. Pero más allá de eso, había dos grandes discusiones. Una es, bueno, cómo se va a hacer, cómo se va a dirimir la conformación del directorio, porque acá hay criterios que están, digamos, contrapuestos. Quienes dicen que hay que tomar la elección interna de junio y quienes dicen que hay que tomar la elección nacional de octubre. ¿Por qué? Porque los pesos son distintos entre los sectores. Entre quienes querían que el directorio del Partido Nacional se renovara ahora, había varios aspectos. El primero era tener ya definidas las autoridades del Partido Nacional desde el día 1 del nuevo gobierno, de forma de tener una figura que representara al partido en la discusión política desde la oposición hacia el gobierno. El segundo es que estoy impulsado por Alianza País y Javier García, que hoy están y se sienten fuertes por lo que fue su resultado y por la presencia que han tenido en términos de discusión política, por lo tanto, aprovechar ese momento de discusión. Y el tercero es que la calle Pou, esto que tú decías, bueno, es una discusión o una posibilidad de enfrentar el liderazgo de la calle Pou, no directamente, pero hacerlo ahora implica que la calle Pou no está directamente en la discusión porque está ejerciendo la presidencia de la República. Si esto se hace después del 1 de marzo, la renovación del directorio se hace después del 1 de marzo, es con la calle Pou fuera de la presidencia de la República y con su figura actuando políticamente. Entonces, quienes impulsaron que esto se haga después de las elecciones de mayo es, primero, hoy no tenemos a vista qué pasa en mayo. Por lo tanto, desde esa mirada hay probablemente una mirada optimista de cómo le puede ir a esos sectores que quieren hacerlo después de mayo en las elecciones departamentales, con lo cual el peso político de discutir si las internas
u octubre, se suma lo de mayo. Por lo tanto, en esa discusión se abre otra posibilidad. Lo que decía de aprovechar el liderazgo de la calle Pou desde el punto de vista del ejercicio del poder político. Y el tercero es que la elección interna del directorio no afecte la competencia departamental. Es decir, dejar para después esa discusión para que lo que suceda ahora no traiga matices hacia la elección departamental. Obviamente cualquiera de las dos grandes opciones son válidas, tienen sus pros y sus contras. De alguna manera el resultado es que Aire Fresco primó por sobre Alianza País, que era quien quería adelantar o realizar cuanto antes la elección del directorio del Partido Nacional, porque además hay otro tema. El actual directorio del Partido Nacional se conformó de una forma distinta. Había una lista única, salvo el grupo Por la Patria de Gandini, que fue con su lista. El resto era una lista única, por lo tanto eran otras condiciones políticas en las cuales se eligió este directorio. Entonces, queda a ver qué pasa con la elección de mayo para ver cómo se reequilibran o se vuelven a contrapesar los pesos políticos dentro del Partido Nacional, qué incidencia termina teniendo esa decisión en la elección de autoridades del Partido Nacional. Y agregamos, cuando hablamos de las elecciones de mayo, siempre estamos viendo, bueno, qué partido gana cada una de las intendencias. Bueno, para este caso también no solamente importa qué partido gana cada departamento, sino adentro del Partido Nacional, cuál es el sector que gana en el caso de intendencias blancas. Y hay intendencias donde el Partido Nacional es claramente favorito, donde se disputan la interna, ¿no? Se transforma casi en una elección interna. Es difícil que el Frente Amplio, más allá de que tuvo una muy buena votación en octubre, y donde en Frente Amplio especulan que, bueno, con el gobierno de Yamandu Orsi desde el 1 de marzo, en algunos lugares donde el Partido Colorado de repente vote mejor, un escenario parecido al de octubre, ¿no? Donde terminó ganando 12 departamentos, fue el que terminó obteniendo, porque el Partido Colorado mejoró claramente la votación. En un escenario de 3, el Frente Amplio tiene más chance que en un escenario de 2. Sin duda. Ahora, también es verdad que hay departamentos que sabe que está perdido, que sabe que no va a ganar, y ahí la interna de lo que vos decías, ¿no? O sea, casi que es un choque de trenes entre el Partido Nacional. Sí. Como acá en Montevideo pasa con la interna del Frente Amplio, ¿no? Claro. O sea, acá en Montevideo van a pulsear los sectores del Frente Amplio. Sí, sin dudas, y va a tener repercusiones. Al final, para poner un ejemplo, 33 se definió por un poco más de 100 votos la elección del intendente entre dos sectores que están enfrentados adentro del Partido Nacional. Esto ha sido bastante recurrente a lo largo del tiempo, cuando esto que decís, intendencias que son blancas, que el triunfo del Partido Nacional no está en duda, se transforma en una elección interna que tiene un peso muy relevante para estas últimas decisiones. Próximo martes nos reencontramos. Nos vemos el martes que viene. Análisis. Ya nos acercamos al día de la Asunción. Bueno, el 11 de febrero vamos a estar a 3 meses de las elecciones departamentales. Ahí van a estar definidas las candidaturas, que todavía faltan algunas por definir, sobre todo el tema de Montevideo y después varias convenciones departamentales. Para Artagenta tenemos Asunción del nuevo Parlamento a la vuelta de la esquina. 14. Tenemos la asunción del nuevo gobierno el 1 de marzo, designación de empresas públicas y lo de las intendencias. Tenemos un primer semestre movidito, te quiero decir. Movido. Y después en el segundo, presupuesto nacional. Ahí ya empieza otra vez. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti.